Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Capitán de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Cuando me preguntan qué es la ciudadanía, lo primero que pienso es que no existe una sola respuesta, no al menos una que considere fácil de responder en simples palabras. Es uno de esos conceptos que parecen sencillos hasta que uno intenta definirlos de forma más precisa. Estas preguntas sobre quién es un ciudadano, qué derechos y qué obligaciones implica serlo, a quién incluye y a quién deja fuera, son preguntas que se han discutido durante siglos y que incluso hoy en día siguen abiertas al debate y al análisis. Reconocemos la idea de ciudadanía como uno de los ejes centrales de la teoría política contemporánea, pero la verdad es que su nacimiento se remonta hace más de 2500 años en la Grecia clásica. Es por eso que en este video pretendo hacer un recorrido breve que nos permita identificar la forma en la que el concepto de ciudadanía se ha ido transformando y redefiniendo a lo largo de la historia y a través de diferentes perspectivas y contextos. El primer desarrollo sistemático de la ciudadanía en la tradición occidental lo podemos encontrar en el libro tercero de la política de Aristóteles, un libro que fue escrito alrededor del siglo IV antes de Cristo, y en él encontramos que para Aristóteles el ciudadano se define de forma funcional. Citando directamente al autor, un ciudadano es, sin más por ningún otro rasgo, se define mejor que por participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Es decir, la ciudadanía se constituye a partir de la participación efectiva del individuo en las instituciones deliberativas y judiciales de la polis. Este método teleológico naturalista muy característico de Aristóteles nos muestra algo importante. Para Aristóteles no había ciudadanía desde la pasividad, es decir, ser ciudadano y participar en la vida política eran la misma cosa. Quien no participaba simplemente no era un ciudadano. Esa misma definición trazaba también con claridad una frontera en donde quedaban fuera quienes, según Aristóteles, no podían influir en las decisiones del demos, como las mujeres, que eran vistas como subordinadas, los esclavos, definidos como instrumentos animados y esclavos por naturaleza, y también los metecos o extranjeros residentes, que eran trabajadores manuales a quienes se les consideraba incapaces de la virtud política por estar atados a una necesidad material, así también como los menores y los ancianos, que eran tratados como ciudadanos incompletos. El criterio de fondo era que solo unos pocos tenían la razón política completa para gobernar y ser gobernados. En cambio, en Roma la ciudadanía cambió de naturaleza, pasó de ser un concepto ligado a la participación a ser sobre todo un estatus jurídico, el ius civitatis. Ser ciudadano daba derechos legales y especialmente prestigio y reconocimiento social. El orgullo de la frase civis romanus sum, soy ciudadano romano, pesaba a veces más que el ejercicio político real, porque el poder estaba centrado en el Senado y después en el emperador. Lo distintivo de Roma fue su carácter expansivo. La ciudadanía dejó de estar atada a una sola ciudad y se fue ampliando hasta que con la constitución antoniana del año 212, el emperador Caracalla la extendió a todos los habitantes libres del imperio. Con la caída del Imperio Romano, la ciudadanía prácticamente desaparecería. En el mundo medieval, la pertenencia se organizaba de otra forma. Lo que realmente definía a las personas era su lugar dentro de la comunidad local, llámese pueblos, reinos o señoríos, y su sometimiento al señor feudal o al rey. La relación se entiende más en términos de deberes que de derechos, y la idea misma de participación política central en Grecia quedó totalmente suspendida.
quedaban en una posición especialmente vulnerables las minorías religiosas y quienes no pertenecían a la comunidad cristiana. El concepto de ciudadanía se reformularía nuevamente con fuerza a partir del siglo XVIII, en plena era de la Ilustración y las revoluciones. El justnaturalismo moderno y la teoría del contrato social cambiaron radicalmente el lenguaje político. Si antes se hablaba sobre todo de obligaciones, ahora el centro lo ocupaban los derechos. Locke sostiene que las personas tienen derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, anteriores al Estado, que éste debería de respetar. Rousseau, por su parte, aportó la idea de voluntad general y de soberanía popular, que servirían de forma decisiva para el diseño del modelo francés. Este giro se cristalizó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclamó que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y es así como ocurre un cambio de fondo respecto a Aristóteles. El ciudadano ya no era solo el que participaba en los asuntos públicos, sino el que tenía derecho a participar. Era una visión, por supuesto, más abierta, ligada al surgimiento del voto y a la representación. Sin embargo, esta ampliación fue más de papel que efectiva. El propio sacerdote francés Emmanuel Joseph Sis distinguió entre ciudadanía pasiva y activa y reservó derechos políticos a unos cuantos, a los que se sumaron, por ejemplo, criterios de propiedad o de pago de impuestos para poder votar. De modo que, aunque el concepto ahora era más incluyente, sí seguían siendo personas excluidas, sobre todo las mujeres, las personas sin propiedad y los pueblos colonizados. Habría que esperar al siglo XX para que la ciudadanía se conceptualizara de forma sistemática. El responsable de esto en gran medida sería Thomas Humphrey Marshall, quien en 1950 propuso entenderla como un conjunto de tres tipos de derechos que se fueron conquistando por etapas. Primeramente fueron los derechos civiles en el siglo XVIII, los políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX. Sería a lo largo de este último siglo en donde la ciudadanía se ampliaría de manera más notable, primero con el voto femenino, reconocido por primera vez en Nueva Zelanda en 1893, y al que posteriormente se iría generalizando y se incluiría en la votación de las minorías y de los pueblos originarios. Desde la perspectiva de América Latina, autores como André Nachi nos proponen leer toda esta historia no como una línea ascendente, sino como un largo juego de tensiones sociales, políticas y económicas, porque la inclusión nunca fue lineal y los estados actuales, más que como democracias, funcionan como poliarquías actualmente. En esa ampliación tuvieron un papel central los movimientos sociales del siglo XX que transformaron la relación entre la ciudadanía, el Estado y sus gobernantes. De hecho, los dos enfoques que durante mucho tiempo sirvieron para analizar los movimientos sociales y explicarlos, que eran el enfoque marxista y el funcionalista, dejaron de ser suficientes a partir de los años 60 del siglo pasado. A esa ciudadanía clásica de derechos civiles, políticos y sociales se le sumaron hoy en día nuevas dimensiones como los derechos culturales, ambientales y la idea de una ciudadanía pluricultural e intercultural. Y llegamos al presente con una ciudadanía que ya es un concepto mucho más amplio al que tenía Aristóteles, pero que sigue enfrentando retos nuevos día a día. El más visible es el de las personas en movilidad, migrantes y refugiados que se desplazan y que no encuentran un lugar claro en este mundo, que todavía se encuentra organizado por estados nacionales. Al mismo tiempo, la profundización de las desigualdades ligadas a la globalización ha alimentado el resurgimiento de discursos nacionalistas, racistas y xenófobos que buscan restringir derechos y libertades.
No es para nada un fenómeno menor que, por ejemplo, durante la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertara sobre un verdadero tsunami de odio y xenofobia, así lo calificó, contra migrantes, refugiados y minorías. Frente a esto, la teoría política ya ha venido ensayando varias respuestas. Autores como Habermas plantean una ciudadanía posnacional sostenida desde un patriotismo constitucional más que en supuestas esencias nacionales. Y autores como Helt, Cortina o Nussbaum proponen una ciudadanía cosmopolita basada en derechos universales que vayan más allá del lugar de nacimiento. A ellos se suman la ciudadanía digital y, en clave latinoamericana, modelos de ciudadanía intercultural e inclusiva. La conclusión que yo tengo de este breve recorrido sobre el concepto es que la idea del ciudadano realmente nunca ha alcanzado un punto ideal. Frente a los constantes y complejos problemas sociales que enfrentan actualmente nuestras sociedades y democracias, con cada contexto, cada coyuntura, surgen nuevas formas de definir esta idea. Históricamente la ciudadanía se ha amplificado cuando hay participación, debate, análisis y se empuja a la democracia y el concepto de ciudadano a sus límites, pero también se encoge cuando han ganado los discursos del miedo.